Este fanfic no es mío, es de Thinkmin. En la descripción les dejo el link de la historia para que puedan ir a leer la historia y apoyar al creador de la historia mirando la película Vainglory Life en Absolute Cinema. Pensar en la mente capítulo 8. Cap. 7. Reaccionando a un camino sin esperanza. Texto del capítulo alfa. Después de este episodio, podrán volver a sus habitaciones y descansar. Será la última función del día. Espero que me lo agradezcan. Algunos querían decirle algo más a la niña. Casi todos los presentes querían insultarla por no darles descansos más largos para lidiar con todo y obligarlos a ver 7 episodios seguidos. Alpa. Ahora, vamos. Un camino sin esperanza. Un camino sin esperanza realmente sonaba como la forma correcta de describir lo que significaría esta ruta. Cuando las instrucciones de su tomo de sabiduría cambiaron sin previo aviso, Roswaal L. Matters supo que algo había salido terriblemente mal. Ahora no era el momento para el pensamiento creativo, solo para la obediencia servil. El plan original, tal como le había sido instruido por el tomo, indicaba que debía fingir que hacía la prueba y luego exagerar sus heridas. Algunos gruñeron en voz baja al escuchar esa descripción, lo que les recordó de nuevo el arco 4 y lo que le ocurrió, y lo que podría haberle ocurrido, a Subaru en ese arco. Lo peor de todo fue, obviamente, que el gran conejo intentara devorarlo, si hablamos físicamente, pero la segunda prueba fue igual de terrible si hablamos mental y emocionalmente. Aquellas personas que gruñeron también sintieron la necesidad de golpear al hombre con maquillaje de payaso. Garfield era el principal entre ellos, junto con Rem. Pero sabían que Ram se interpondría en su camino para evitar que eso sucediera. Roswaal. Es casi irónico cómo el camino que toma Natsuki Subaru puede cambiar todo para mejor, o para peor. El payaso murmuró para sí mismo mientras pensaba en las rutas que Subaru podría haber tomado hasta el arco 4 o incluso en ese mismo arco o después de él. Verdaderamente, el destino del mundo y de todos estaba en sus manos y en las de quienes le rodeaban, hasta cierto punto. Su sonrisa confiada se desvaneció en el ceño más profundo cuando vio que sus instrucciones anteriores habían desaparecido. En su lugar solo había palabras de aprensión, aunque Roswaal sintió que eran instrucciones de pánico. Regresa a la mansión inmediatamente. Prepárate para un posible ataque a la mansión. Si no ocurre, regresar al santuario después de 2 días y medio. Trae a Garfield de vuelta a la mansión, él vendrá voluntariamente. Prepárese para una mayor cooperación con Six Tongues, prepárese para tomar medidas para llamar a los contactos. Deshacer el hechizo que interfiere con el contrato de Puck después de una semana. Continuar apoyando la candidatura de Emilia después de ese punto. Permitir que Rem actúe como le plazca y darle uso a toda la información y contactos que necesite. Las instrucciones pueden pronto dejar de ser fiables, proceda a partir de ahora con la máxima precaución. La última línea de instrucciones lo tomó por sorpresa, pero hizo lo que le ordenaron. Roswaal. Así que estas fueron las nuevas instrucciones, creo que fue el mejor camino positivo en este escenario. Garfield. ¿Qué? Indignado por lo que Roswaal acababa de decir, a Garfield no le importaría saltar sobre el mago de la corte para atacarlo. Garfield. ¿Crees que huir mientras el capitán aplasta a todos en el santuario es la mejor opción? Roswaal. Garfield-kun, si me hubiera quedado para ayudarlo, nada habría cambiado. Bueno, en realidad sí. No solo sería uno más en la montaña de cadáveres, sino que también privaría a Emilia-sama de su patrón, y además soy uno de los pocos con conocimiento sobre autoridades como la del culto de la bruja. Garfield. Pero. Frederica. Puede que tenga razón. Garfield. ¿Qué, hermana? Garfield pareció sorprendido cuando su mirada cayó sobre su hermana. Ella, como él hacía unos momentos, aún mantenía una expresión abatida y triste por las últimas funciones, todavía sentada en el mismo lugar donde había estado después de cambiar de asiento con Otto. Otros también se sorprendieron. Julio, por triste que sea, realmente es un escenario más favorable con el marqués sobreviviendo. Garfield. Wilhelm. Sé que estás furioso, Garfield o no. Lo entiendo perfectamente y nadie aquí dice que no tengas derecho.
Pero como dijo Roswaal, si se hubiera quedado, no habría podido derrotar a Betelgeuse y Regulus, ni siquiera si hubiera ayudado en la pelea. Sobre todo con Subaru allí. Podría haber una posibilidad de que se lanzara y garantizara la victoria. Y sé que ya lo sabes, Garfield, o no, era cierto, Garfield lo sabía bien. Pero la ira hacia Roswaal aún lo dominaba. Aunque no quisiera aceptarlo. Quería culpar a alguien, quería culpar a Roswaal sobre todo. Garfield, no importa. Sigue siendo uno de los que hicieron que el capitán terminara así. Priscilla, algo que casi le hiciste tú misma al plebeyo en esa ruta de la bruja codiciosa, ¿no es así? Las hirientes palabras de Priscilla lo detuvieron y lo hicieron mirarla con gran furia, algo que compartían algunos de los otros, pero no se atrevió a avanzar contra la mujer del vestido rojo sangre, sabiendo que no podría hacer nada contra ella y no se le permitiría hacerlo. Priscilla. Además, toda la situación podría haberse evitado si hubieras completado las pruebas del santuario mucho antes de que aparecieran, ¿no? Podrías haberlo hecho mucho antes, pero no lo hiciste hasta que apareció el plebeyo y te hizo considerar intentar las pruebas de nuevo. A medida que sus palabras continuaban, la ira de todos hacia ella seguía aumentando. Incluso si así fuera, debían admitir que su argumento podría tener razón. Garfield podría haber participado en las pruebas del santuario antes de la llegada de Subaru, pero su trauma pasado se lo impidió. Priscilla lucía una sonrisa arrogante. Como nadie le había respondido, sabía perfectamente que solo podían arder de ira interna sin poder hacer nada. Un nuevo escalofrío recorrió el cuerpo de la baronesa, como si otro bloque de hielo hubiera golpeado su espalda, y lanzó una mirada de reojo a la bruja del tiempo. Roswaal, no creas que me satisface lo que pasó en el santuario, Garfield. No me complace. Nada de lo que pasó me complace, ni en nuestro mundo ni en ningún otro. No me alegra ni una gota ver lo que les pasó a todos. Y si pudiera, le causaría un dolor infinito a ese bastardo. La expresión de Roswaal era neutral al hablar, pero sus ojos brillaban con una furia fría que todos reconocían. Mostraba claramente sus emociones, sobre todo al hablar sin su acento característico. Nadie dudaría que Roswaal habría desatado su furia contra los dos arzobispos y los habría matado si hubiera podido y hubiera estado allí en ese momento. Incluso ahora parecía estar listo. Y algunos incluso teorizaron que, aun sin haberle hecho nada al cuerpo de Echidna en su mundo, Roswaal sería uno de los que se deleitarían en causar sufrimiento a Regulus antes de acabar con su vida. Ante tal respuesta, Garfield volvió a sentarse junto a su hermana, quien lo consoló. Compartía la frustración y la ira de desear justicia en ese preciso momento, sobre todo porque uno de los culpables estaba con ellos en esa habitación. Incluso desearon que los arzobispos estuvieran allí para recibir el castigo directamente de ellos. Pero no había manera de que estuvieran en ese teatro. Abandonando rápidamente el santuario, se fue sin decir palabra, regresando a la mansión mientras continuaba contemplando lo que había sucedido. Emilia se había retirado casi por completo durante ese tiempo. El hechizo que interferiría con Puck aún no había surtido efecto por completo. Tenía un tiempo específico. Fue al amanecer del tercer día, antes de que Roswaal pudiera partir hacia el santuario, que Ren regresó. Cuando Roswaal bajó a verla, vio a Ram consolándola mientras Ren estaba desplomada sobre sus rodillas en el suelo. Se fue. Lo busqué por todas partes, pero no pude encontrar a Subaru. Simplemente huyó y desapareció. Lo busqué por todas partes. Nadie lo ha visto. Ella lloró en sus manos. Ram abrazó a su hermana, claramente maldiciendo a Subaru en su mente por dejar a Rem en tal estado. Barusu, inútil, murmuró. Ram bajó la cabeza, sin permitir que su mirada se cruzara con la de nadie más, ni siquiera con la de su hermana ni la de su amo. Sin permitirles ver plenamente su expresión de tristeza. Claro que esa versión de ella desconocía la verdadera situación de Barusu, y solo estaba enfadada con el reflejo por no gustarle ver a su hermana triste, y lo decía solo por eso. En ese momento, Emilia entró en la habitación, mirando a Rem. Subaru, ha desaparecido. Tú fuiste quien le dijo que se fuera. Gritó Rem, fulminando con la mirada al semielfo con la mirada. Emilia hizo una mueca y dio un paso atrás mientras el Oni volvía a llorar. Rem.
Me disculpo, Emilia-sama. Emilia. No hace falta, Ren. No fuiste tú quien me lo dijo. El semielfo dijo con cierta moderación, manteniendo la mirada baja. Emilia. Ren jamás me diría esto. ¿Por qué Subaru no lo haría? Se dijo a sí misma dentro de su mente, incluso mientras temblaba, consumida por el miedo. Ella todavía no lo aceptaba, todavía no podía aceptar que esta era una realidad que existía en la vasta extensión de lo que se llama el multiverso. Roswaal se quedó mirando a la doncella Oni que lloraba. Subaru ha desaparecido, ¿dónde se equivocó? Su pelea con Emilia encaja con el plan original de mi tomo de la sabiduría. Algo debió pasar. Se lo llevaron y no pudo usar su autoridad. Roswaal aún no estaba seguro de cuál era exactamente el poder de Subaru. Esperaba que fuera algún tipo de visión avanzada del futuro o manipulación del tiempo, basándose en lo que había visto. ¿Cómo se sentía Roswaal al respecto? Siendo honesto, no culpaba a la inocencia de su yo de ese mundo por creer que Subaru era un viajero del tiempo o un vidente. Y ahora que sabía todo lo que Subaru había pasado, a pesar de sentir algo de culpa y lástima, no podía arrepentirse. El arrepentimiento no borraría las cosas malas que había hecho ni los horribles recuerdos que Subaru podría vivir. Roswaal. Supongo que yo también, solo puedo aceptar mi destino, repitiéndose las palabras que escuchó de los padres de Subaru en la primera prueba, su destino en esa línea temporal y en la suya propia, para lidiar con lo que le había hecho en pos de sus propios objetivos. Incluso sería irrespetuoso rendirse después de todo lo sucedido. O tenía éxito o fracasaba, realmente no había otro camino. Al menos después de todo lo que había sacrificado hasta ese momento. Algo debe haber salido mal y le impidió activarlo o... Su ceño se acentuó. Saldré esta noche, Ram. Esperarás mi regreso. Probablemente traeré a alguien conmigo. Ram asintió, con la mano apoyada en el hombro de Rem. Entendido, maestro Roswaal. Quédense quietos, todos ustedes. Y el payaso abandonó la mansión. Despegó hacia el cielo y se dirigió rápidamente al santuario. La visión que encontró lo sorprendió incluso a él. Todo quedó destruido, los edificios demolidos, la barrera fue deshecha, los cuerpos destrozados yacían esparcidos por el terreno. Otto, al igual que Meili, intentó rápidamente taparle los ojos a Petra, aunque ella resopló un poco en señal de protesta, aunque no lo detuvo, pues ni siquiera ella quería verlo. Los recuerdos del ataque a la aldea de Arlam aún persistían en la mente de todos. Pero era en la cabeza de la joven criada donde más dolían, pensando que ese podría haber sido el final para ella y para todos sus seres queridos. Rem y Ram se ahogaron al ver el estado en el que se encontraba el pueblo. Recordaron su propia aldea, la masacre ocurrida en la aldea Oni, todos los que murieron a causa del culto de la bruja. La sinestesia entre ambos les hizo compartir el dolor, así como la rabia que sentían por el dolor que esos monstruos causaron y siguen causando a otros a lo largo de diversas líneas temporales. Excepto que también sintieron dolor. Dolor al ver morir a esa gente. Ese dolor era porque recordaban quién era el principal causante de ese ataque. Subaru, una persona importante para ellos y quién fue el causante de ese masivo ataque que llevó a innumerables muertes. Rem apretó fuertemente su puño libre mientras seguía apretando la mano de Subaru a su lado para poder sentirlo cerca, incluso con la vista que tenía en ese momento. No solo los gemelos Oni se vieron afectados por ese ataque. Claro que su trauma y la similitud de los ataques podrían haberlos afectado, pero en ese momento los más sorprendidos, entristecidos y aterrorizados por la visión eran otros dos hermanos. Garfield y Frederica, quienes se abrazaron al ver la escena, apretándose en un abrazo mientras dejaban caer lágrimas. El menor fue quien más lloró e intentó contenerse para no gritar ni hacer nada precipitado. Ver a la gente con la que vivían, y más aún a Garfield, que pasó años allí, era demasiado para ellos. Solo desearían no haber visto nunca esa visión. Solo desearían no haber sabido nunca que semejante destino podía ser una posibilidad. Emilia también lo observaba en silencio, con los ojos abiertos, la boca ligeramente abierta, seca, incapaz de pensar en nada coherente que pudiera decir para ayudar a los demás que la rodeaban. Sabiendo muy bien que nada en ese momento podría realmente ayudar a las personas con esa visión. Simplemente siguió observando.
sin apartar la mirada de lo que veía, pues sabía que tal cosa era culpa de Pandora. Recordando otra cosa por la que la haría pagar en el futuro por las atrocidades que había cometido contra inocentes. Para fortalecer su determinación, también apretó suavemente la mano de Subaru para consolarla. Beatriz no reaccionó con fuerza a lo que ocurría en el santuario. A diferencia de los demás, ella miraba hacia abajo. Ella no quería enfrentarse a los cadáveres de personas muertas que yacían en el lugar donde había sido colocado el cuerpo de su madre, atrapado allí sin tener nunca la oportunidad de escapar. Ella no quería enfrentarse a los cuerpos de los clones de su antigua amiga que habían sido brutalmente asesinados por los arzobispos que realizaron tal servicio a petición de esa versión de su contratista. Ella no quería enfrentarse a más matanzas causadas por personas que eran especiales para ella, Geuse y Subaru, causando destrucción y muerte, derramando sangre inocente como si no fuera nada. Beatriz se giró ligeramente hacia un lado para abrazar a Subaru con brazos que no podían rodearlo por completo. Roswaal estaba más que furioso con esa visión. No deseaba que ese mundo existiera. No deseaba que esas cosas sucedieran así. No deseaba ni quería que esas personas sufrieran y murieran por sus planes, aunque aún estuviera dispuesto a recorrer un camino que pudiera llevarlo a ese punto, incluso ahora estaba dispuesto. Roswaal solo deseaba infligir el mayor dolor posible a aquellos monstruos que profanaron el lugar de descanso del cuerpo de su ama. Pero sabía que uno de los responsables no podía ser atacado, al igual que otro había muerto, pero uno aún debía rendir cuentas. Podría haber sido una acción de otro universo, pero aún así estaría más que satisfecho con hacer pagar a ese hombre de pelo blanco. Como mago de la corte, y dada la ventaja que tenían, les haría un favor a todos al no contenerse contra ese hombre. La gente de los campos rivales de Emilia, incluso Priscila, estaban conmovidos por el acontecimiento que estaban presenciando. Una masacre general contra inocentes no era algo fácil de ver. No cuando la persona que causó esta masacre era un joven tan amable como el que ellos conocían. Miró fijamente la tumba y no encontró ninguna de sus protecciones mágicas presente. No, murmuró mientras aterrizaba rápidamente. Corrió hacia el interior, sin hacer caso del peligro potencial. Su preocupación solo aumentó cuando pasó por la primera sala de juicio sin incidentes. ¿Cómo? Pasó por la segunda cámara. ¿Qué salió mal? ¿En qué fallé? Pasó por la tercera cámara. Si llegaron hasta aquí entonces, Roswaal se quedó congelado. Estaba en la cámara funeraria de Kidna, la bruja de la codicia. Y su cuerpo había desaparecido del lugar donde debería yacer. El payaso miraba al vacío. Su mente luchaba por procesar la realidad actual. El cuerpo de su maestro había sido robado. Maldita sea. Maldita seas. Quien quiera que haya hecho esto. Te juro que morirás 1000 veces por esto. Los gritos de furia del antiguo mago resonaron en la tumba, pero no quedó nadie para oírlo, al menos aquellos que sentirían la necesidad de responder. Cayó de rodillas y comenzó a llorar, tapándose la cara con las manos. Maestro, te fallé, yo, entonces recordó. El tomo de la sabiduría aún contenía instrucciones para él. La esperanza aún no está totalmente perdida. Se lo dijo a sí mismo. Necesitaba decirse eso a sí mismo. O se rompería. Roswaal tenía una expresión extraña en el rostro. Evitaba las miradas de los demás. Ricardo. Era bastante obvio que no estaría preocupado ni triste por el final que tuvieron esas otras personas. El hombre lobo tuvo el coraje de hablar. El mago de la corte le lanzó una mirada irritada al mercenario. Roswaal, no creas que no me importa. Es solo que, Ricardo. Ah, sí, lo siento. ¿Te importa más un cuerpo en particular que las personas que fueron masacradas en una prisión de la que ni siquiera pudieron escapar? Perdón por no darte cuenta de cuánto más sufres por alguien que murió hace mucho tiempo que por quienes murieron bajo tu responsabilidad. Roswaal. No te atrevas a hablar como si no predefinieras tu prioridad personal sobre los demás. Si el cuerpo de mi maestro fue arrebatado, si no puedo cumplir mi objetivo y morir en el intento, todos los esfuerzos habrán sido en vano y todas las personas que murieron habrán muerto sin propósito.
No digo que mis motivaciones sean buenas o benignas, son egoístas, pero aún así, el gasto de esas vidas no puede ser sin propósito al final. Ambos tenían miradas acaloradas en sus rostros, pero el hombre lobo fue el primero en desviar la mirada. Ricardo no podía rebatir esa fría lógica, aunque todavía no estaba de acuerdo con esas palabras. Nadie consideró que valiera la pena responderle a Roswell. No solo porque no tenían palabras para replicar, sino porque deseaban, más que nada, terminar la última función del día. Al aventurarse a salir de la tumba, tenía el ceño fruncido mientras observaba el área. Debe estar por aquí en alguna parte. Quizás sea el único sobreviviente. Usando magia de agua pudo localizar al joven. Enterrado bajo los escombros, el cuerpo del niño había sido brutalmente maltratado. El joven estaba inconsciente y sangrando, con muchos huesos rotos y su cuerpo parecía como si lo hubieran golpeado con 1000 manos. Roswell suspiró, comprobando al chico y utilizó toda la magia que pudo para estabilizarlo. Uf. Qué mal momento para no tener un hechizo de sanación en tus habilidades. ¿No crees? Roswell, desafortunadamente. Era casi irónico pensar que para el mago de la corte, las habilidades curativas serían su debilidad. Pero como Subaru ya había dicho, él era alguien que creaba una supuesta construcción para maximizar el daño y derrotar a sus oponentes en combates cortos y no tan prolongados. Las habilidades de curación mágica podían ser útiles para quienes pretendían luchar durante más tiempo. No es que no fueran útiles, pero para ello contaba con el apoyo de otros. Alpha. Nunca subestimes a un sanador en tu grupo. Félix. Sanador. Alpha. Sanador. En las campañas de RPG, en este caso, en juegos donde se controlan personajes, el grupo suele tener varios tipos de aventureros. Un sanador es el curandeiro principal o algo similar. Siempre es bueno tener uno con habilidades de sanación para batallas más largas y viajes peligrosos contra enemigos o aventuras. De lo contrario, solo estás llevando a tus compañeros a la muerte. Además del bardo, nunca olvides al bardo. Alpa, no es una fiesta de rol si no tenemos un bardo. Los dos asintieron en acuerdo como si fuera irrefutable, mientras que Félix parecía desconcertado, al igual que los demás, pero aún así estaba de acuerdo en la importancia de tener a alguien con habilidades curativas en los grupos. Luego lo tomó bajo el brazo y lo llevó volando de regreso a la mansión. Mientras tanto, la furia dentro del mago seguía creciendo. Él me dirá quién hizo esto y ambos buscaremos venganza. Al regresar a la mansión, trajo al brutal Garfield bajo el brazo. Ren, atiendan sus heridas lo mejor que puedan. Si pueden convencer a Beatrice, mucho mejor. Ram y Ren, esta última todavía tenía los ojos rojos por horas de lágrimas, se quedaron sin aliento al ver el estado de Garfield. Garf. Ram se quedó mirando en estado de shock. ¿Qué pasó? Preguntó Ren, mientras ambas chicas corrían hacia el chico inconsciente. Ren instantáneamente comenzó a aplicar magia curativa y el chico gimió. Ren, Garf, ¿quién te hizo esto? Preguntó Ram con la debida frialdad en su voz mientras sostenía la mano del niño. Las lágrimas inundaron los ojos del chico, junto con una profunda rabia al apretar con más fuerza la mano de la doncella Oni. Fue el maldito culto de la bruja. Vinieron y lo destrozaron todo, a las abuelas, a todos muertos. Al escuchar que el culto de la bruja no solo había brutalizado a Garf, sino que también había masacrado al santuario, la ira de Ren creció dentro de ella mientras luchaba por no volverse loca en ese mismo momento. Malditos sean esos cabrones. Gritó. Ren parpadeó y sintió que la rabia fluía dentro de ella. En realidad ella estaba igual de indignada, pero sabía que no era el momento. Garfield necesitaba atención médica. Ram se mordió los labios cuando vio el estado de Garfield, y vio la ira de él y de Ren, compartida tan intensamente. Ella hizo eso para intentar hacer frente a la situación. Pensando en el santuario masacrado de esa manera. Pensando que Garfield no tuvo la oportunidad de superar su trauma, de liberar a su abuela, de liberar al pueblo, ni de fortalecerse, y que ahora parecía estar sumido en la ira, al igual que su hermana. Pensando que el responsable de eso podría ser la persona a quien ella consideraba su hermano menor. Parecía una pesadilla sin fin.
Pero la peor parte de esa pesadilla fue pensar esto. Sabía que nada de esto era enteramente culpa de Subaru. Mirando sus manos y las manos de su maestro, Ram pensó por un momento. Ram, ¿cuánta de la sangre que Barusu derramó está en las manos de Ram y Rosoal-sanma? No pronunció esas palabras en voz alta, pues sentía que le daría asco pensarlo más, y no quería empeorar las reacciones de todos a su alrededor. Incluso intentar calcular la cantidad de sangre derramada le provocó una extraña oleada de náuseas. Ren. Por favor, concéntrate en curar a Garf. Ren respiró hondo. No podía hacer nada ahora mismo, lo sabía. Así que se concentró en curar a Garfiel, quien también lo había perdido todo a manos del culto, igual que ella. Su expresión seguía siendo fría y llena de odio, pero no era ira dirigida contra nadie. Ram continuó sosteniendo la mano de Garfiel mientras era curado, pero miró fijamente a Rosoal mientras lentamente comenzaba a salir de la habitación. Ella notó el temblor de su cuerpo, la furia apenas contenida. Hermana, necesito asegurarme de que el maestro Rosoal esté bien. ¿Puedes quedarte con Garf hasta que regrese? Ram miró a Rem. Rem miró fijamente a Ram y luego vio a Rosoal irse. Está bien sí, pero por favor regresa pronto. Ram rápidamente salió en busca de su amo, pero su preocupación aumentó cuando encontró muebles volcados y destrozados, así como paredes quemadas. Los aullidos de rabia y frustración resonaron por toda la mansión, lo que provocó que Ram acelerara el paso para correr hacia donde estaba su amo. Ella lo encontró dentro de uno de los salones, gritando y furioso mientras pateaba un sofá y lo pisoteaba, rompiéndolo en pedazos. Otras sillas y mesas fueron volcadas o destruidas de manera similar, mientras la Oni Maid miraba con los ojos muy abiertos. Ella nunca había visto a su amo así, tan enfurecido, tan enojado. Maldición, maldita sea, maldita sea. Con cada palabra movía su mano y una esfera de magia salía volando. Una silla quedó reducida a cenizas. Una mesa rota en pedazos. Se hizo un gran agujero en la pared. A algunos les pareció extraño ver al marqués actuar así, aunque no era la primera vez que lo veían así. Guau. Sabía que se pondría furioso, pero, ¿no fue demasiado? El caballero manco se rascó el lado izquierdo de su casco. Priscilla. Acaba de perder la pieza más valiosa de su tablero. No solo eso. El lugar que custodiaba con tanto esmero dentro de su propio territorio fue atacado, destruido, y sus habitantes masacrados por las criaturas más inmundas del mundo, todo justo después de que huyera por orden de su insensato libro. Y ahora está presenciando las consecuencias de sus decisiones y viendo cómo todo lo que protegía es destruido por su incompetencia y arrogancia, era de esperar que actuara como un niño. La mujer del manco pronunció estas palabras con crueldad, cubriéndose parte del rostro con el abanico. Rosoal no dijo nada al respecto, excepto impedir que Ram hablara en contra. Al suspiró, inclinando la cabeza un poco hacia un lado. Podría haberlo hecho sin darle más trabajo a las criadas, ¿no crees? Y sin romper cosas que parecen bastante caras. Anastasia, esta vez sí que estoy de acuerdo. Aunque se pudiera reemplazar, no es muy rentable. Debería haber otra forma de desahogar la ira y la frustración que no implique generar más trabajo y gastar más dinero en reemplazar cosas rotas. Alfa. Podía contar hasta 10 o respirar hondo. Para controlarse mejor y desahogar su ira. Podía escribir, leer, hacer ejercicio, beber, desquitarse con la comida. Cosas así para relajarse. Felt. ¿Desde cuando esta charla se convirtió en maneras de controlar la ira, Y no eres de los menos moralmente inclinados al control de la ira. El más joven de los candidatos, exclamó mientras la conversación parecía desviarse hacia técnicas de manejo de la ira, mientras que Alpa se encogió de hombros ante la última declaración. Maestro Rosoal, gritó Ram con voz débil y fuerte. Pero sus palabras ya no alcanzaban al anciano mago. Estaba demasiado consumido por la rabia, por sus propias frustraciones. Se había cometido una profunda transgresión contra él, la tumba de su maestra había sido violada y su cuerpo ahora estaba desaparecido. Todo lo que lo rodeaba solo existía para ser un desahogo para su furia. Emilia también asomó la cabeza en la habitación, dejando escapar un jadeo silencioso al ver la furia del payaso.
Tanto el semielfo como el Oni vieron al mago continuar destruyendo los muebles cercanos con magia, hasta que no quedó nada más que una sola silla cerca de una ventana ahora rota. Roswaal se dejó caer en él, enterrando su rostro entre sus manos. Maldita sea todo, pero aún no todo está perdido, aún tengo guía. Puede que las cosas se desvíen, pero no son desesperadas. Murmuró para sí mismo, temblando de rabia apenas contenida. Ram frunció el ceño, el hecho de que él todavía tuviera guía significaba que su amado maestro aún no había abandonado su sueño. Roswaal. ¿Qué pasa?, preguntó Emilia, entrando lentamente en la habitación. Crush. Creo que hubiera sido mejor no involucrarse, Emilia-sama. Emilia. Crush. En el estado de perturbación del marqués, presiento que cualquiera que se cruce en su camino en este momento podría enfrentarse a serios problemas. Diciendo esas palabras, continuó mirando con cierta preocupación lo que podría pasar con la versión de Emilia en la pantalla. Otros pensaban igual. Incluso Roswaal sabía que probablemente podría actuar agresivamente y atacar a todos a su alrededor en un momento como ese, en un ataque de ira o algo similar. Roswaal miró hacia arriba y vio a la medio elfa de cabello plateado, y su ira se encendió una vez más cuando vio su rostro. «Tú», gritó, poniéndose de pie de un salto. «¿Qué pasó? ¿Qué hiciste?» «Yo», respondió Emilia con expresión confundida. «No sé a qué te refieres». Roswaal se lanzó hacia Emilia, cada paso parecía sacudir la mansión misma. «¿Cómo lo arruinaste todo? ¿No seguiste mis instrucciones? Hiciste exactamente lo que te dije». Yo lo hice. Señor Roswaal, yo también hice lo que me ordenó». El semielfo retrocedió arrastrando los pies, temeroso del margrave, cuyo rostro estaba deformado por la ira. «Entonces, dime, ¿qué pasó con Subaru? ¿Por qué desapareció? ¿Qué hiciste?» Lo dejé al cuidado de Rem y Crush en la capital. Tú conoces a este Roswaal. Rem te dijo que... Continuó balbuceando. Roswaal lo fulminó con la mirada. Y debería haber regresado con él. ¿Qué? Idiota. Pero Subaru hizo el ridículo en el castillo. También estaba herido y necesitaba curarse. No tuve más remedio que, claramente te equivocaste en algo porque ya debería haber regresado. ¿Por qué no puedes hacer nada bien? Ni siquiera las cosas más sencillas. Ese chico ya estaba pendiente de cada palabra tuya, pero de alguna manera parece que lo has ahuyentado. ¡Qué estupidez monumental! La semielfa continuó retrocediendo, agarrando el cristal que contenía a Puck, que no respondía. Roswaal, ¿por qué estás? No, entiendo. Él dejó escapar otro gruñido frustrado. Entonces déjame hacerte entender cuál es tu lugar. Tu propósito es el de una muñeca. Harás lo que te diga, seguirás mis consejos y ganarás la selección. Tu papel es que el chico permanezca en nuestro campamento. Para que pueda serme útil. Para que pueda usar su poder. Ahora todo se ha desviado y mis propios sueños están cada vez más lejos de alcanzar. ¿De verdad crees que puedes hacer esto sin él? Sin mí. Durante tantos años he sentado las bases para cosas que ahora están al borde de la ruina. Solo necesitaba ser su cebo. Ese es tu propósito. Haz tu parte para mantenerlo con nosotros y a raya. No me importa lo que quiera de ti, siempre y cuando se lo des. Incluso si quisiera usar tu cuerpo, estaría perfectamente bien. Solo necesitabas hacer el papel correcto. Chica estúpida. Ahora todo se ha desviado y nos tambaleamos hacia el desastre. El culto de la bruja no debía destruir el santuario. Esto no es lo que estaba escrito y ahora debemos empezar de nuevo e intentar. Emilia temblaba de miedo absoluto. Siempre que alguien le hablaba o la amenazaba así, Puck intervenía y la protegía. Pero Puck ya no respondía, y de todos modos era de noche. Los ojos de muchas personas se abrieron de par en par ante las palabras pronunciadas por Roswaal con tanta rabia, tanta furia. De una manera enloquecida y aterradora. Esperaban que reaccionara así. Esperaban que hiciera algo por el estilo. Pero verlo en la pantalla les dio una sensación diferente, porque se veía repugnante. Aunque lo esperaban y se preparaban para ello.
Ver a Roswell pronunciar esas palabras, gritando con tanta furia mientras acorralaba a Emilia contra la pared, una Emilia asustada, sin fuerza de voluntad, que aún dependía de su padre para defenderse, era como ver a un adulto trastornado gritándole a una niña pequeña e indefensa, acusándola de hacer algo malo sin que ella siquiera comprendiera lo que podría haber hecho. Fue un espectáculo nauseabundo para la mayoría de los espectadores, que sintieron lástima por Emilia. Para otros, sin embargo, fue una patética muestra de falta de control y de voluntad. En este caso, quien pensaba así era, obviamente, Priscilla, quien no parecía simpatizar con Emilia, y mucho menos con Roswell, observando como si ambos fueran seres patéticos de igual naturaleza. Sentimiento. Este tipo realmente necesita controlar su ira. Murmurando esas palabras, el candidato parecía incómodo. Pero no solo sentían asco por la escena. Algunos de los más jóvenes, Felt, Mimi y sus hermanos, Petra, Meili y Schult, sintieron un ligero miedo hacia el mago. Sus expresiones, su forma de hablar, sus gritos, así como su presencia, demostraban una vez más lo aterrador que podía ser cuando estaba enojado, cuando estaba dispuesto a aterrorizar a otros con todas sus fuerzas. Ese miedo era instintivo, porque sabían que sus aliados podían defenderlos del mago. Incluso Roswell no evitó sentir asco hacia sí mismo, a pesar de la lástima que sentía. No era mentira, pero sentía que tenía más tacto, incluso en semejante crisis. Y sabía que descargar su ira sobre Emilia, que interpretó su papel a la perfección, no tenía sentido. Confió demasiado en su tomo de la sabiduría, sin darse cuenta de que el poder de Subaru para cambiar el destino hacía que sus instrucciones fueran poco fiables. Necesitaba refuerzos, redes de seguridad. En el futuro, sabía que debía asegurarse de que Subaru tuviera a su disposición tantas herramientas y contactos como fuera posible. Pero eso no ayudaría a la versión de él en esa realidad. Sin embargo, saber que tenía esa mentalidad y se atrevería a decir esas cosas provocó la ira y el disgusto de casi todos en el teatro, quienes miraron fijamente al mago pintado. Para sorpresa de muchos, fue Petra la primera en hablar. Petra, pensar eso. Ni hablar de decirlo. ¡Qué asco! ¿Emilia era solo una muñeca para ti? Frederica, decir algo así es una vileza. Entiendo que trataste a todos menos a las herramientas. Pero eso es demasiado. Frederica abrazó fuerte a Petra. Esta fue otra razón para que ella no confiara en su amo, sabiendo que él usaría a otros de una manera tan vil. Rem se levantó de golpe y se sentó, mirándolo fijamente. Rem, si siquiera piensas en usar a Emilia, o a cualquiera de nosotros de esa manera, entonces, Roswell, no tengo intención ni propósito, pero no habíamos establecido ya que haría lo que fuera por mi objetivo. Que llegara tan lejos no debería sorprenderme. Rem, tú. Rem solo se sentó después de una mirada de su hermana, alejándose del mago cuya sola presencia la disgustaba. Ram no pudo evitar lanzarle una mirada de desaprobación a Roswell. Era esa misma vil voluntad de la que buscaba liberar a su amo. Anastasia meneó la cabeza y se acarició la bufanda. Anastasia, realmente la trataste como si fuera nada más que un accesorio para usar. Anastasia hizo pocos intentos de ocultar el veneno en su voz. Ricardo, sigues demostrando qué clase de escoria eres, bastardo. Wilhelm, de acuerdo, esas ideas son viles. Julius, en serio, dijo que estaría dispuesto a dejar que Emilia tenga su cuerpo, alma y sentimientos usados por Subaru si así lo deseaba. Anastasia, ¿no vimos eso en la ruta de la avaricia? Apuesto a que, de no ser por la falta de interés de Natsuki-kun, Roswell habría cerrado los ojos ante cualquier cosa que quisiera hacer con la pobre chica si estuviera desesperada por atención. Me da miedo pensar que lo hubiera permitido en algún momento. Julius, quiero creer, realmente quiero creer, que Subaru no le hizo nada a Emilia-sama debido a su mente frágil. Deseando desde el fondo de su corazón, no quería pensar en las implicaciones de esa ruta. Nadie quería pensar en un Subaru haciendo algo así con el permiso de Roswell para actuar como quisiera, siempre y cuando eso lo ayudara a obtener lo que quería. Yo, balbuceó Emilia, mirándolo con miedo y confusión. La mitad de lo que decía Roswell no tenía sentido para ella. Gran parte pertenecía a información que desconocía.
Y su ira era tan grande que ni siquiera podía empezar a procesar el resto. Todo lo que ella entendió fue que Roswaal la culpaba por lo que estaba pasando, y que Subaru era de alguna manera importante en eso. Maestro Roswaal. La voz de Ram era aguda y lo agarró del brazo. Se volvió hacia ella con el rostro lleno de furia. Con todo respeto. Si no me equivoco, aún necesita a Lady Emilia para lo que sea que planee hacer. Así que le recomiendo que no hable así, señor. Es evidente que no se encuentra bien y debería descansar por ahora. Normalmente no intervendría de esa manera. No le correspondía. Pero con su amado amo sumido en una furia tan desbocada y frenética, corría el riesgo de hacer algo verdaderamente lamentable. Sabía que necesitaba calmarlo. Ella no quería que él se destruyera a sí mismo. Emilia. Gracias, Ram. Ram. No me agradezca, Emilia-sama. Como le demostré, lo hice por Roswaal-sama, y esa otra yo no le habría tenido respeto ni piedad. Emilia. Aún así, gracias. Emilia continuó agradeciéndole a pesar del tono sincero de Ram, al demostrar que la habría dejado ser atacada si no fuera por el bien de Roswaal. Ram solo pudo suspirar, aunque se sentía un poco feliz de haber recibido el agradecimiento, a pesar de saber que no lo merecía por algo así. Roswaal miró fijamente a Ram y luego devolvió la mirada a Emilia. Vete, solo vete, murmuró. Hablamos por la mañana. Su ira pareció desvanecerse mientras le hacía señas a Emilia para que se fuera. Emilia corrió de vuelta a su habitación, con lágrimas en los ojos mientras se encerraba. Fue en ese momento que el payaso se desplomó, cayendo de rodillas mientras sus frustraciones se desvanecían, dejando solo las cenizas de sus emociones. Ram, tráeme algo de beber, por favor. Ram lo miró fijamente y asintió. Entendido, maestro. Hizo una reverencia y fue a hacer lo que le pidió. Alpa. Oh no. Roswaal va a ser el Otto en ese mundo. Otto. Alpa. Está pensando en ahogarse en alcohol como lo haría cualquier Otto, así que se va a convertir en el Otto de ese mundo. Legasp, tiene razón. Se convertirá en una fusión de ellos. Otto. Mucha gente bebe alcohol y eso no significa que se estén convirtiendo en mí. El comerciante estaba particularmente irritado al ser comparado con Roswaal o viceversa. Su repentino grito provocó algunas risas y levantó el ánimo de quienes se hundían después de toda la tensión de la escena anterior. Una semana después, un extraño tipo de silencio cayó sobre los habitantes de la mansión de Roswaal, aunque era difícil llamarlo pacífico o agradable. Para Emilia, no era una sensación desconocida. Le recordaba su tiempo en la mansión antes de que apareciera Subaru. Ahora la mansión a la que había dado vida había vuelto a ser un lugar frío y solitario. La diferencia era que Emilia, que no conocía a Subaru, no entendía lo que se perdía. Pero ahora, de vez en cuando, Emilia sentía una dolorosa soledad en su corazón. Y ella no entendía por qué. Daphne. Una persona solo entiende lo que es el hambre cuando no le queda nada para comer. Las palabras de la bruja de la gula fueron pronunciadas tan repentinamente en el silencio que todos las oyeron. Daphne entonces notó que todos la miraban directamente, algunos con los ojos muy abiertos. Daphne. ¿Qué? Echidna. Nada. Es solo que, esa fue una analogía perfecta para este momento. Daphne. No estaba haciendo una analogía, solo decía la verdad. Nadie que conozca de verdad el hambre desperdiciaría comida delante de ti cuando te la sirven. Echidna. ¿Podría la reducción de su hambre estar dándole más espacio para pensamientos coherentes? Con esa pregunta, imaginó que Daphne era capaz de formar analogías más coherentes como esa gracias a la falta de hambre, o al menos podía decirlas sin que su naturaleza animal la interrumpiera y le impidiera hablar coherentemente. Pero nadie negó que ella estuviera diciendo la verdad. Emilia volvía ahora a la frialdad de la soledad después de haber experimentado el calor de la compañía. Rem y Ram se sentían culpables, al igual que Beatrice, pues sabían que no harían ningún esfuerzo por ayudarla a sentirse querida en ese mundo. No cuando Subaru no estaba presente para obligarlas a actuar así. Emilia estaría sola, con la única compañía positiva, como mucho, de Puki, si la convencía, lo cual sería difícil, de Beatrice, quien actuaría solo por interés en pasar más tiempo con Puck. Fue triste ver al medio elfo solo en ese lugar, incluso estando rodeado de gente.
O tal vez sí lo hizo, solo que su mente se negó a dejarle entender por qué, por su propio bien y su cordura. Puck regresó poco después, manifestándose por la mañana como siempre. Ella lloraba con él por lo sucedido, le contaba todas sus preocupaciones y lo abrazaba. Le contaba las cosas que Roswaal decía y que no entendía. El pequeño espíritu felino no mostraba una expresión sombría a su alrededor, y simplemente le aseguraba que lo cuidaría y que nunca la abandonaría. Más tarde ese mismo día, se marchaba, diciéndole que se quedara en su habitación. Poco tiempo después, Emilia escuchó una fuerte discusión entre Roswaal y Puck, pero permaneció en su habitación como Puck le pidió, por lo que no pudo escuchar los detalles. Ricardo. Me sorprende que la bola de pelo no intentara matarlo en el acto. Beatrice. El semielfo probablemente no le transmitió todo el significado de lo que Roswaal le dijo. Supongo que Bubi no lo toleraría. Tivey. Ese es, probablemente el caso. Julio. Si alguien dijera algo así sobre mi señor, dudo que yo pudiera mantener la compostura. Al. ¿Ah? No sueles perder la calma. Julio. Hay momentos en que el código de caballería exige una furia justa. Félix. Estoy de acuerdo, Mía. Lo que dijo el payaso estuvo muy fuera de lugar. Priscilla. Y aún así, la tonta es demasiado débil para siquiera defenderse. Lamentable. Cruzch. Para ser justos, Priscilla, Emilia no está en condiciones de competir con Roswaal en este momento. Su candidatura depende de él. Emilia. En cambio, me quedaré en mi habitación como él me dijo, desde afuera, mirándola, una y otra vez, recordaba lo inútil que era. Garfield. Desde que estoy del lado de las bolas de pelo. Varios otros asintieron. Esta era una situación en la que la ira de Puck estaría justificada. Así que Emilia se despertaba por la mañana como siempre. Frederica la atendía, la llamaban a la mansión y la ayudaba a vestirse y demás. Frederica era agradable y bastante amable con ella, pero Emilia difícilmente podría describirla como cercana. Frederica. Le pido perdón, Emilia Sanma, Emilia. No. No, lo entiendo. No me conocías bien, soy candidata, y debiste estar pasando por mucho con las pérdidas que sufrieron. No puedo culparte por algo así. Diciendo palabras tan amables, Frederica solo pudo asentir en solemne gratitud por las palabras del semielfo. Solo había dos, no, supongo que ahora solo una persona, que estaban cerca de mí. Ella miró fijamente su cristal y luego pensó en el chico de ojos desagradables que había desaparecido. Bajando las escaleras para desayunar, se encontró con que Ram lo estaba sirviendo. Emilia bajó la mirada y luego la levantó. Ah, estuvo Ram hoy. Parece que cocina así. Ram asintió. Sí, estuvo aquí esta mañana. Pero ya se fue a buscar a ese problemático Barasu. Ah, suspiró Emilia profundamente. Ya veo. Estúpido Barasu. Incluso cuando no está, ese inútil nos causa problemas. Emilia volvió a mirar a Ram, que permanecía a su lado. ¿Lo extrañas? Preguntó Emilia. ¿Por qué extrañaría una basura como esa, Lady Emilia? Respondió Ram. Oh, Emilia bajó la mirada hacia su comida. Pero su ausencia entristece a Rem. Así que más le vale volver pronto para arreglar las cosas, comentó. Emilia asintió lentamente, con una suave sonrisa en la comisura de sus labios. Sí, eso debería mejorarlo todo. En realidad, no. Incluso imaginaron cómo reaccionarían si Subaru volviera a aparecer después de todo lo que había hecho. Incluso imaginaron cómo sería si Subaru fuera quien organizara el ataque a la mansión en lugar de Betelgeuse. ¿Cuánto más destructivo sería ese ataque? ¿Cuánto más peligroso sería para esa versión de ellos enfrentar el desafío del culto de la bruja cuando tenían a Subaru con ellos para aplastarlos? Ren. Lo extrañas, ¿verdad, hermanita? Ram simplemente intenta que Lady Emilia y Ren se sientan mejor. Ese podría ser el único beneficio que la existencia de Barasu podría aportar. Aunque, por problemático que sea, sería positivo. Ram simplemente tendría que esforzarse para compensar los problemas que causa. Bueno, fue un sí. Ram simplemente no lo dijo directamente, lo que provocó una risita de Petra, Meili y algunos otros. Aprovecharon todos los aspectos positivos que pudieron de esta farsa.
Mientras Emilia seguía comiendo, Roswaal entró en la habitación. Pasando junto a Emilia sin mirarla, se dirigió al otro extremo de la habitación. Ram, yo también me aventuraré a salir hoy. Encárgate de que Emilia haga lo que necesite. Entendido, señor Roswaal. Ram hizo una reverencia. Además, ¿cómo está nuestro nuevo miembro?, preguntó. Garfield está lidiando con la situación lo mejor que puede. Está entrenando de nuevo en el bosque cercano. Ya veo, encárgate de que esté bien cuidado, entiendo. Ram inclinó la cabeza mientras Roswaal se marchaba rápidamente. Frederica negó con la cabeza. Sin Subaru, y con la pérdida del santuario, la ira que consumía a Garfield solo se volvería aún más volátil. Frederica, espero poder al menos hacer algo por él. Después de todo, espero poder hacer eso. Garfield, lo siento princesa, tengo muchas cosas en la cabeza. Emilia, está bien, Garf. Entiendo que has pasado por mucho. Me pregunto a dónde irá. Roswaal se ha ido casi todos los días, murmuró Emilia a Ram. Ram negó con la cabeza. No es asunto tuyo ni mío, Lady Emilia. Deberíamos concentrarnos en hacer lo que nos dice el maestro Roswaal para impulsar su candidatura. Emilia asintió con la cabeza hacia Ram y terminó su comida. Más tarde ese día, Emilia vio a Garfield en el campo afuera de la mansión. Mirando por la ventana, vio que el joven tigre practicaba furiosamente sus patadas y puñetazos, gruñendo mientras luchaba contra un enemigo invisible. La rabia y la tristeza en su rostro eran evidentes, incluso para ella. Pero cada vez que ella intentaba acercarse a él simplemente le gritaba que se fuera. Emilia meneó la cabeza y suspiró, sintiéndose muy perdida con todo. Cuando la medio elfa regresó a su habitación, Puck se manifestaría. «Lia, ¿está todo bien?», preguntaba Puck, manifestándose ante ella. Hizo una pausa y asintió. «Sí, creo que sí. Ahora que Subaru se ha ido, todos parecen tan distantes». Puck negó con la cabeza. «Escucha, Lia, si Subaru quiere volver, volverá. Si está en apuros, Roswaal y Ren lo encontrarán. No tienes que preocuparte por nada, ¿de acuerdo?». Forzó una sonrisa y asintió. «Sí, tienes razón. Muchas gracias, padre. Intentaré no preocuparme. Está bien, déjame encargarme de todo mientras tú te cuidas». Lo sé, dijo. «Siempre me has cuidado bien, Puck». «Lo que sea por Emilia», sonrió y luego desapareció de nuevo. Emilia suspiró mientras se recostaba en su cama, mirando hacia el techo. Todo debería estar bien. Pero, ¿por qué todo se siente tan mal? Al formularse la última pregunta, las luces del teatro se encendieron para indicar que las proyecciones del día habían terminado. El primero en levantarse, como siempre, fue el presentador. Alpa aplaudió, atrayendo la atención de todos. «Alpa, muy bien. Terminamos las proyecciones de hoy. Mañana comenzaremos una nueva tanda, y así continuaremos. Pueden moverse libremente por el cine. Pueden comer, bañarse, hablar o acostarse temprano si lo desean, pero quiero que cumplan con el toque de queda obligatorio. Hasta entonces, disfruten». Al decir estas palabras, pareció centrar su mirada en Subaru. Sin decir nada más chasqueó los dedos para enviarlo de regreso a su habitación. «Alfa, papá se quedará en su habitación y solo mi querida Beatrice podrá entrar, recuérdalo. Sobre todo tú, Shaula. No querrás que te electrocuten otra vez, ¿verdad?». Bromeando, vio a la chica escorpión inflar sus mejillas mientras cruzaba los brazos. Shaula era quien diariamente intentaba invadir la habitación de todas las formas posibles, pero aún así fracasaba en su misión. «Alpa, pueden retirarse, bueno, casi todos. Cruz-chan, Félix Kun y Wilhelmsan. Por favor. Vamos a hablar». Mientras hablaba, señaló al trío del campamento de las mujeres de cabello verde. Cruz ya estaba esperando eso y se estaba preparando para la conversación que tendría que tener con la bruja del tiempo. Gracias a Zero Haven por el capítulo